Buenas tardes, querida audiencia de Lo Peor Era Cuando Sonreía, columna de literatura. Hoy vamos a inaugurar una serie que tendrá como tema el mito griego y su reinterpretación por parte de escritores contemporáneos. Damos comienzo a esta serie charlando un poquito acerca de qué es un mito. Bueno, un mito es un relato tradicional, colectivo, anónimo y popular que tiene como finalidad fundamental tratar de explicar ciertos fenómenos naturales y sociales que no pueden explicarse a través del pensamiento lógico racional. Todas las culturas han tenido y han desarrollado su propia mitología, es decir, este conjunto de relatos relacionados entre sí con finalidad explicativa. Hoy vamos a compartir un mito clásico de la cultura griega, que es el mito del Minotauro. El rey Minos reinaba en Creta y había alcanzado esa posición gracias al favor de los dioses, particularmente de Poseidón, dios de los mares. A cambio, este dios le había pedido al rey Minos que sacrificara un espléndido toro en su honor. Recordemos que para la cultura griega antigua el ritual sacrificial era muy importante. Cuando llega el momento de realizar el sacrificio, Minos siente pena por el espléndido animal y decide sacrificar otro de menor valor. Sin embargo, el dios, que todo lo ve y que todo lo sabe, decide castigar este acto de desobediencia del rey Minos, y entonces lo que hace es infundir en la esposa del rey Minos, es decir, en Pasífae, una terrible atracción por el toro. Pasífae, para poder satisfacer esa atracción, para poder dar rienda suelta a ese deseo, le pide colaboración a Dédalo. Dédalo era un personaje muy importante en la corte del rey Minos. Era arquitecto, ingeniero, inventor, de modo que Dédalo, para ayudar a Pasífae, crea una estatua con forma de ternera, dentro de la cual se va a introducir Pasífae para poder satisfacer su deseo por el animal. Hasta acá todo viene un poquito retorcido, ¿verdad? Bueno, de esa unión antinatural va a nacer un terrible monstruo con cuerpo de hombre y cabeza de toro, el Minotauro. Esta bestia, que es un error desde el punto de vista cósmico y es la manifestación de un castigo de la divinidad ante la desobediencia humana, va a crecer encerrado en un laberinto, obra también de Dédalo. Cuando el rey Minos descubre que Dédalo ha ayudado a su esposa con sus fines eróticos, decide también encerrarlo como castigo dentro del laberinto junto a su hijo Ícaro. Ahí nace otra historia, se desprende otra historia que quizás en algún otro programa podamos desarrollar. ¿De qué se alimentaba este terrible monstruo? Bueno, el Minotauro se alimentaba de carne humana. ¿Y cómo conseguían alimentar? ¿De dónde provenía esa carne humana que iba a servir de alimento al Minotauro? Cuenta la historia que Androgeo, el hijo del rey Minos, había ido a Atenas a participar de unas olimpiadas, había resultado vencedor, pero los atenienses lo desconocen y lo matan. A partir de ese momento da comienzo una guerra que enfrenta a Creta y a Atenas y que finalmente logran ganar los cretenses. Minos le impone un tributo a Atenas que consistía en que todos los años 7 doncellas y 7 jovencitos debían viajar de Atenas a Creta para internarse en el laberinto y servir de alimento al Minotauro. Harto de esta situación, el joven Teseo, que era el príncipe, hijo del rey Egeo de Atenas, le pide a su padre participar en la expedición de ese año para poder enfrentarse al Minotauro, derrotarlo y entonces liberar a su patria de ese tributo espantoso. Egeo accede, muy triste, porque cree que el resultado más probable va a ser la muerte de su hijo, y cuando lo va a despedir, le entrega un juego de velas blancas para que su hijo, al regresar, si es que lograba regresar con vida, cambiara las velas del barco y de esta manera pudiera anunciar la buena noticia a su padre mucho antes de llegar. Teseo llega a Atenas y allí la conoce Ariadna,
¿Quién era Ariadna? Era la hija de Minos, o sea, medio hermana del Minotauro. Ariadna se enamora inmediatamente del joven y trata de convencerlo de que no entre al laberinto. Pero ante la obstinada actitud de Teseo, Ariadna decide ayudarlo. Le da una espada y le da un ovillo de hilo. Ese ovillo Teseo lo iría desenrollando a medida que iba ingresando al laberinto para luego finalmente recogerlo y poder encontrar la salida. Es efectivamente lo que sucede. Teseo entra al laberinto, logra matar al Minotauro y luego va desenrollando el hilo hasta que encuentra la salida. Ariadna le había pedido a Teseo a cambio que la llevara con él a Atenas. Teseo cumple con su promesa, sale de Creta, con Ariadna, pero cuando la jovencita más confiada se encontraba, decide abandonarla en la isla de Naxo a pedido de los dioses. En su prisa por volver a Atenas y con todo el dolor que había implicado para él tener que abandonar a la joven Ariadna, Teseo se olvida de cambiar las velas, o sea que vuelve a su patria con las velas negras, por lo que su padre, al ver la embarcación, cree que su hijo está muerto. No puede soportar el dolor que esto significa y se arroja desde un acantilado al mar. A partir de ese momento, ese mar llevará el nombre del rey, Mar Egeo. Así termina el mito del Minotauro. La próxima semana les propongo que juntos nos acerquemos a un cuento de Borges que retoma esta historia, la reinterpreta y da como resultado un hermosísimo cuento que estaremos compartiendo, como les decía, el próximo miércoles. Espero que les haya gustado este primer programa de la serie Mitos y Reescrituras Modernas y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en otro programa de Lo peor era cuando sonreía.